Bienvenidos a un episodio más de Fronteras del Espacio-Tiempo. En la cabina nos acompañan Kevin, Fercho y Champurrado, alias Champudeidad. Hoy exploraremos uno de los fenómenos más fascinantes, misteriosos y sorprendentes del universo, los agujeros negros. A lo largo de este podcast analizaremos cómo se forman estos colorosos cósmicos que ocurren cuando una estrella masiva llega al final de su vida, cómo la gravedad puede deformar el espacio y tiempo, cuáles son las evidencias científicas que demuestran su existencia y qué misterios. Acompáñenos a este viaje a través de las fronteras del espacio-tiempo para descubrir algunos de los secretos más profundos de los cosmos. Soy yo, nuevamente Armando. Para comprender verdaderamente un agujero negro, primero debemos de entender el concepto de gravedad llevado al límite absoluto. En nuestra vida cotidiana pensamos en la gravedad simplemente como la fuerza que mantiene nuestros pies sobre la tierra, o que hace caer los objetos al suelo, pero en realidad la gravedad es una de las fuerzas más poderosas y misteriosas del universo. El físico teórico Stephen Hawking, en su famosa obra Breve Historia del Tiempo, explica que la gravedad no solo controla el movimiento de los planetas y las estrellas, sino que también el nacimiento, la evolución y la muerte de los cuerpos celestes más gigantes de los cosmos. Cada estrella que observamos en el cielo existe gracias a un equilibrio extremadamente delicado entre las fuerzas opuestas. Por un lado, la gravedad intenta comprimir constantemente toda la materia hacia el centro. Por el otro, las relaciones nucleares en el núcleo generan enormes cantidades de energía que empujan hacia las fuerzas. Mientras ambas fuerzas permanecen equilibradas, la estrella puede brillar durante millones o incluso miles de millones de años. Sin embargo, ese equilibrio no dura para siempre. Las estrellas funcionan como gigantescos reactores nucleares. Es un núcleo temporal de temperaturas de millones de grados que permiten que átomos de hidrógeno se fusionen, para formar helio liberado de cantidades colosales de energía. Ese proceso, conocido como fusión nuclear, es la razón por la cual el Sol ilumina y calienta nuestro planeta. Pero las estrellas masivas consumen su combustible muchísimo más rápido que las estrellas pequeñas como el Sol. Algunas poseen masas 20, 30, incluso 100 veces superiores a la masa solar, y debido a ello viven menos tiempo porque gastan su energía a velocidades enormes. Cuando una estrella masiva comienza a quedarse sin combustible, el equilibrio que mantuvo estable toda su existencia empieza a romperse. Las capas externas pueden expandirse violentamente y el núcleo comienza a colapsar bajo su propia gravedad. En cuestión de segundos ocurre uno de los fenómenos más violentos del universo, una supernova. La explosión libera más energía que la de nuestro Sol. Producirá durante toda su vida, durante un breve instante, una sola estrella puede brillar más galaxias completas. Después de la explosión, el destino de esa estrella depende directamente de su masa. Algunas terminan convirtiéndose en estrellas en neutrones, objetos increíblemente densos donde los protones y electrones se fusionan formando neutrones. Pero cuando la masa del núcleo es demasiado grande, ni siquiera la presión de los neutrones pueden detener el colapso gravitacional. Aquí entra un juego llamado límite de Tolman-Oppenheimer-Volkoff, una barrera teórica que marca el punto en el cual ninguna fuerza física conocida puede resistir la gravedad extrema. Cuando ese límite es superado, el colapso se vuelve irresistible. Ahora imaginen hacerlo con una estrella millones de veces más grande que la Tierra. La densidad alcanza niveles imposibles de comprender. Finalmente, la materia queda confinada en una región tan diminuta que las ecuaciones de la relatividad describen una densidad infinita. Ese punto recibe el nombre de
Singularidad. La singularidad representa uno de los mayores misterios de la física moderna, según las matemáticas de Einstein. Ahí las leyes conocidas del universo dejan de funcionar correctamente, el espacio y el tiempo se deforman de forma infinita y muestran compresión actual de la realidad rompe completamente. Nadie sabe con certeza qué ocurre dentro de una singularidad porque ninguna teoría existente puede describirla de manera completa. Algunos científicos creen que podría existir una nueva física, aún desconocida, perdón. Otros piensan que las singularidades indican simplemente que nuestras ecuaciones son incompletas. Lo único que sabemos es que se forma una frontera invisible llamada horizonte de sucesos. Ese límite marca el punto de un retorno. Una vez que algo lo cruza, ya no puede escapar jamás, ni siquiera la luz puede salir de ahí. Y debido que nada puede viajar más rápido que la luz, cualquier objeto atrapado dentro puede queda desconectado del registro del universo. Por eso los agujeros negros son completamente oscuros, no reflejan luz, no emiten luz y no permiten que la luz escape. Solo podemos detectarlos, observarlos, cómo afectan a los objetos que los rodean. La gravedad dentro de un agujero negro es tan extrema que altera profundamente el espacio y el tiempo. Albert Einstein explicó en su teoría de relatividad general que los agujeros masivos deforman el tejido del universo. Una manera sencilla de imaginarlo es pensar en una sábana estirada. Si colocamos una pelota pequeña, apenas se hunde, pero si colocamos una esfera gigantesca, la tela se curva intensamente. Los agujeros negros representan la deformación más extrema posible. Cerca de ellos el tiempo comienza a ralentizarse, la luz se curva y las trayectorias normales dejan de existir. Incluso la materia que orbita alrededor puede alcanzar velocidades cercanas a la luz. Muchas veces antes de caer los agujeros negros, esa materia forma discos de acreción extremadamente calientes que emiten enormes cantidades de radiación. Estos discos pueden liberar más energía que las galaxias enteras y son algunos de los fenómenos más brillantes del universo observable. Durante mucho tiempo, los agujeros negros fueron considerados únicamente predicciones matemáticas derivadas de las ecuaciones de Einstein. Incluso el propio Einstein dudaba de si pudiera existir realmente en la naturaleza. Sin embargo, con el avance de la astronomía comenzaron a encontrarse evidencias cada vez más sólidas. Uno de los primeros casos importantes fue Caingus X-1, descubierto en 1971, una intensa fuente de rayos X que resultó ser el primer agujero negro confirmado del origen estelar. Décadas después, las pruebas serían todavía más impresionantes. En 2019, el proyecto internacional Event Horizon Telescope logró capturar la primera imagen del real horizonte de suceso del agujero negro supermasivo ubicado en el centro de la galaxia Mixer 87. Esa fotografía histórica mostró un anillo brillante de materia rodeado una región oscura, la sombra del agujero negro. Aquella imagen confirmó experimentalmente la relatividad había predicido más de 100 años antes. Pero quizá lo más fascinante es que los agujeros negros no son solamente destructores cósmicos, también son laboratorios naturales donde el universo pone a prueba sus propias leyes. Gracias a ello, los científicos investigan preguntas fundamentales sobre el origen del tiempo, de la estructura del espacio, la naturaleza, la gravedad y la posible existencia de la dimensión desconocida. Algunos investigadores creen que comprender completamente los agujeros negros podrá ayudarnos a descubrir una teoría capaz de unificar todas las fuerzas de la naturaleza, algo conocido como teoría del todo. Resolver ese problema
por completo nuestra comprensión del cosmos y de la realidad misma. A continuación, el micrófono queda a cargo de Kevin. Profundizará, profundizará los límites físicos de esta región y las evidencias demostraron que los agujeros negros realmente existen. Gracias, Armando. Continuando con esta línea teórica, es fundamental delimitar la frontera exacta que separa nuestro universo accesible del interior de un agujero negro. Esta frontera matemática y física se conoce como el origen de sucesos. El astrofísico Kip Thorne, galardonado con el Premio Nacional de la Física, explica detalladamente en su libro Agujeros Negros y Tiempo Curvo, Black Holes, Time Washed en inglés, que el horizonte de sucesos no es una superficie material o sólida, sino una membrana de no retorno. Cualquier partícula u objeto que cruce este límite queda desconectado casualmente del resto del cosmos. Durante décadas, los agujeros fueron considerados meras especulaciones matemáticas derivadas de las ecuaciones de Einstein. Sin embargo, la, la historia cambió gracias a la evidencia empírica. El primer indicio real ocurrió en 1971 con el descubrimiento de Cygnus X-1, una potente fuente de rayos X que resultó ser el primer agujero negro confirmado de el origen estelar. Más reciente, un mito histórico marcó la astronomía el 10 de abril de 2019. El suceso Consorcio Internacional del Event Horizon Telescope, o abreviado HET, publicó la primera fotografía real del horizonte de sucesos de un agujero negro supermasivo ubicado en el centro de la galaxia Messier 87, o abreviado
87 a 55 millones de años luz de la Tierra. Esta imagen confirmó experimentalmente lo que la teoría había predicho un siglo antes: la existencia de una silueta oscura rodeada por un anillo de plasma brillante, causada por la violenta de plasma. Cedo la palabra a Fercho, quien analizará los distintos gestos de cuerpos de las dimensiones temporales. Gracias, Kevin. Entrar en la física de los agujeros negros exige abandonar nuestra intuición cotidiana sobre el tiempo. El físico y teórico Carlo Rovelli, en su aclamado libro El orden del tiempo, The Order of Time, expone cómo el tiempo no fluye de manera uniforme en el universo. La gravedad ralentiza el tiempo. A mayor sea la masa y cercanía al centro de gravedad, los relojes avanzan más despacio. Este fenómeno, predicho por Albert Einstein en su teoría sobre la relatividad general de 1915, alcanza su expresión más extrema en las inmediaciones de un agujero negro. Si un observador externo equipado con un telescopio llegase a observar a un astronauta aproximarse al horizonte de los sucesos, notaría de inmediato un efecto conocido como desplazamiento al rojo gravitacional. La luz emitida por el astronauta perdería la energía debido a la intensa gravedad, haciendo que su imagen se volviera cada vez más roja y opaca. Al mismo tiempo, el observador vería que los movimientos del astronauta se ralentizan de forma progresiva hasta parecer completamente congelado justo antes de poder cruzar la frontera. El tiempo exterior transcurrirá de forma infinitamente más rápida
en comparación con el tiempo del astronauta en la singularidad misma. Las matemáticas de la relatividad sugieren que las dimensiones del espacio y del tiempo intercambian sus roles formalmente. Avanzar en el tiempo se vuelve equivalente a moverse hacia el centro, haciendo que la caída hacia la singularidad sea tan inevitable como el paso del mañana para nosotros mismos. Gracias, Fercho. Después de comprender cómo los agujeros negros deforman el tiempo y el espacio, es necesario abordar el problema más complejo de toda la física moderna, el choque entre dos teorías más importantes jamás creada por la humanidad. Por un lado, tenemos la relatividad general de Albert Einstein, que describe el comportamiento de dos objetivos gigantescos como las estrellas, galaxias y agujeros negros. Por otro lado, tenemos la mecánica cuántica, que explica el comportamiento de partículas diminutas como los electrones, fotones y quarks. El problema es que ambas teorías funcionan increíblemente bien por separado, pero cuando intentamos combinarlas dentro de un agujero negro, las matemáticas dejan de coincidir. Es como si el universo tuviera dos idiomas distintos para describirse a sí mismo. Leonard Susskind, uno de los físicos teóricos más importantes del mundo, relata que este conflicto en su libro La guerra de los agujeros negros, donde explica cómo los científicos de distintas generaciones debaten intensamente sobre lo que realmente ocurre dentro de estos extremos. Durante mucho tiempo se pensó que los agujeros negros eran entidades completamente oscuras y eternas, capaces únicamente de absorber materia sin devolver jamás nada al universo. Sin embargo, en 1974, Stephen Hawking revolucionó la física al descubrir algo que parecía imposible: los agujeros negros pueden emitir energía. La explicación surge de un fenómeno cuántico extremadamente extraño. Según la mecánica cuántica, el vacío del espacio no está realmente vacío. Incluso en las regiones aparentemente desocupadas ocurren fluctuaciones cuánticas al instante donde aparece y desaparecen de partículas y antipartículas en tiempos diminutos. Normalmente estas partículas aniquilan entre casi instantáneamente. Pero cerca del horizonte, sucesos pueden ocurrir algo diferente. Si un par de partículas aparecen justo en el límite del agujero, una de ellas puede caer hacia adentro, hacia el interior, mientras la otra logra escapar al exterior. La única partícula que se escapa se convierte en la radiación detectable, mientras la que se cae posee energía negativa. Respecto al agujero negro provocado que éste pierda una pequeña cantidad de masa, ese proceso actualmente se conoce como radiación de Hawking, aunque la energía emite extremadamente débil para los agujeros negros gigantescos. El descubrimiento fue histórico porque demostró que los agujeros negros no son eternos. Con, con suficiente tiempo pueden evaporarse lentamente hasta desaparecer. Y cuando hablamos de tiempo, hablamos de escala gigantesca. Algunos agujeros negros pueden tardar años en evaporarse, de los que han pasado desde el nacimiento del universo mismo. Este descubrimiento abrió evidentemente otro problema, aún más perturbador: la paradoja de la información, en la que la física cuántica existe un principio fundamental: que si la información nunca puede destruirse completamente. Si conocemos el estado exacto de un sistema físico, en teoría siempre debería ser posible reconstruirlo, pero si un agujero negro absorbe el objetivo y luego desaparece mediante la radiación de Hawking, ¿qué ocurre realmente con esa información contenida en aquello que se cayó dentro? ¿Desaparece para siempre? Hawking inicialmente pensó que sí, lo cual implicaba que la mecánica cuántica estaba incompleta. Por otros científicos, como Susskind y Gerhard Hott, argumentaron que la información debería conservarse de alguna manera.
Décadas después, Hawking terminó aceptando que probablemente la información no se destruye completamente. Actualmente, con muchos físicos se creen que la información se queda codificada en el horizonte de sucesos mediante principios holográficos. Esto significa que toda la información en 3D del interior podría almacenarse en una superficie 2D, como si el universo funcionara de manera similar a un holograma gigantesco. Esto es la idea para una salida de ciencia ficción, pero hoy es una hipótesis más seria de la física técnica teóricamente moderna. Otro momento histórico fue relacionado a un agujero negro ocurrido en septiembre de 2015. Cuando los observadores del logo detectaron por primera vez ondas gravitacionales producidas por una colisión de dos agujeros. Einstein había predicho estas ondas un siglo antes, pero nadie había logrado medirlas directamente. El evento liberó una cantidad de energía tan grande que directamente una fracción de segundos la potencia emitida fue superior a toda la energía producida por todas las estrellas visibles del universo juntas. Las ondas gravitacionales son literalmente vibraciones en el tejido del espacio-tiempo. Cuando llegaron a la Tierra, deformaron distintas menores que el tamaño de un protón, digo. Aún así, los instrumentos del logo fueron capaces de detectarlas. Este descubrimiento inauguró una forma de observar al universo. Antes dependíamos principalmente de la luz, ahora podemos escucharla, principalmente el cosmos mediante las vibraciones gravitacionales. Gracias a ello, la astronomía moderna puede estudiar colisiones de agujeros negros, fusiones de estrellas de neutrones y fenómenos invisibles para los telescopios tradicionales. Más adelante, otro mito cambió la historia de la ciencia. El 10 de abril de 2019, el proyecto International Event Horizon Telescope publicó la primera imagen real de un agujero negro supermasivo ubicado en el centro de la galaxia, el Messier 87. Esa imagen mostraba un anillo brillante de plasma rodeado de una región oscura, la sombra del horizonte del suceso. Para conseguirla, científicos de todo el planeta conectaron telescopios distribuidos por distintos continentes, creando prácticamente un telescopio del tamaño de la Tierra. La cantidad de datos obtenida fue tan enorme que tuvieron que transportarlo físicamente en un disco duro, porque el Internet no era suficientemente rápido para enviarlos. Aquella fotografía confirmó experimentalmente décadas de predicciones teóricas y representó uno de los logros científicos más importantes del siglo XXI. Por primera vez en la historia humana observamos directamente la frontera de agujero negro. Sin embargo, aunque hemos avanzado muchísimo, todavía existen preguntas enormes sin resolver. ¿Qué ocurre exactamente dentro de la singularidad? ¿Qué existen dimensiones adicionales ocultas? ¿Pueden los agujeros negros convertirse en portales hacia otras regiones del universo? ¿Qué sucedió realmente con el Big Bang? Muchos científicos creen que las respuestas a esas preguntas están en el agujero negro. Algunos propuestos, como la teoría de cuerdas, sugieren que las partículas fundamentales no son puntos diminutos, son pequeñas fuertes vibraciones capaces de extirpar en múltiples dimensiones o estructuras microscópicas del espacio-tiempo, conocidas como espuma cuántica. Aunque todavía no tenemos pruebas definitivas, estas investigaciones representan la frontera máxima del conocimiento humano. Los agujeros negros son mucho más que objetos astronómicos oscuros, son las regiones de las leyes del universo. Se llaman el límite absoluto al tiempo y destrucción al espacio se curva al extremo y la materia colapsa y la física cuántica entra en conflicto con la relatividad. Estudiarlo científicamente enfrentando las preguntas más profundas de la existencia: ¿qué es el tiempo? ¿Qué es la realidad? ¿Y cómo nació el universo? Tal vez en un futuro comprender cómo colisionó cósmicos nos permitirán descubrir una teoría definitiva capaz de explicar todas las fuerzas de la naturaleza en una sola ecuación. Y si esto ocurre, los agujeros negros dejarán de ser únicamente monstruos gravitacionales para convertirse en las llaves finalmente que abran el secreto más profundo del cosmos. Bueno, aquí va la conclusión por mi compañero Ferchu.
Después de todo lo analizado en este podcast, podemos concluir que los agujeros negros son uno de los fenómenos más impresionantes y misteriosos del universo. No solo representan el colapso de estrellas masivas, sino también regiones donde el espacio y el tiempo se deforman de maneras extremas. Gracias a la relatividad general de Einstein, sabemos que la gravedad puede ralentizar el tiempo y alterar la luz, demostrando que el universo funciona de una forma mucho más compleja de lo que percibimos en la vida cotidiana. Además, estudiar los agujeros negros permite a los científicos comprender mejor el origen del cosmos y poner a prueba las teorías más avanzadas de la física moderna. Fenómenos como las ondas gravitacionales y la primera imagen de un agujero negro confirmaron que muchas ideas que antes parecían imposibles realmente existen, aunque todavía quedan muchas preguntas sin resolver. Cada descubrimiento nos acerca más a entender los secretos del universo y a entender las fronteras de la realidad misma.